Uno de los elementos importantes para poder tener equipos de alto rendimiento es la educación y, por supuesto, la capacitación constante y asistir a eventos presenciales. Y aquí les dejo la formación a uno de los equipos. Gracias. Dios bendiga. Ahorita tomamos la foto. Claro que sí. He vivido un proceso muy bonito donde pues nuevamente he puesto en práctica esos principios y es lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Recientemente pues cerramos el rango oro, pero más que eso, ¿cierto? Digamos, a veces nos enfocamos muchísimo en el tema de los rangos y olvidamos los principios. De hecho, yo ni siquiera me había dado cuenta que ese rango estaba allá. ¿Ok? Wilson fue el que me llamó y me dijo, Cristian, ya. Yo le dije, no, genial. ¿Por qué? Porque yo vivo el proceso y me lo disfruto profundamente. Entonces vamos a hablar de esos principios en los cuales nos va a servir demasiado si los ponemos en práctica. Vamos a poner un poco acá, ¿cierto? Algunos principios aplicados, por supuesto, a nuestro negocio. Entonces, lo primero que hay que saber es que en nuestro negocio nosotros debemos hacer algunas cosas muy bien hechas, con excelencia, no las podemos hacer a medias, ¿de acuerdo? Por eso lo más importante en el desarrollo de la construcción de equipos es la formación individual. Cuando yo firmo a un líder, lo primero que hago es preguntarle si está dispuesto a reeducarse, porque no nos sirve la educación tradicional. Y yo fui formado y todos fuimos formados en la educación tradicional y yo salí a los colegios, a las universidades a dar clases y a enseñar a las personas a que se enamoraran de los libros, porque era una de mis pasiones. Entonces, lo primero es la disposición para reeducarnos. ¿Qué significa reeducarnos? Olvidarnos del mundo tradicional, porque esto es un mundo paralelo. Y para encontrarle y enamorarnos de ese mundo paralelo debemos conocerlo. Por eso lo fundamental es la educación y ya les voy a indicar cómo hago yo para formar a cada uno de los líderes. Lo primero, cuando nosotros entramos al negocio, ¿cierto? Tiene que ver con el tema de presentar la oportunidad. Esa oportunidad tiene unos fundamentos también. Yo lo primero que le enseño a las personas es que conozcan el negocio, pero más que el negocio es conocer la industria. De hecho, yo en las presentaciones de lo último que hablo es de productos. ¿Por qué? Porque lo primero es que debo abrirle la mente a la persona para que entienda que detrás, cuando yo le hable de unos productos, porque si yo se lo pongo al inicio, él va a ver el negocio como algo así de pequeñito. Yo debo potencializar la industria y entonces yo voy a hacer un poco aquí, básicamente lo que yo hago con todas las personas que voy a firmar. Entonces yo le digo, mira, tenemos que entender unas cosas. Vamos a suponer que esto es una fábrica, ¿cierto? Vamos a suponer que esto es una fábrica y aquí estás tú, ¿cierto? Dentro de la industria del consumo hay dos tipos de consumo. Está el consumo obligatorio y está el consumo opcional. Y entonces le explico la diferencia. El ser humano, una de las características es que consumimos desde que nos levantamos, desde que nacemos. De hecho, el ser humano nace y aquí cuando cumple, bueno, en América Latina, 80 años, la persona muere. Desde que nace, la persona consume hasta incluso 20 días después de morir, que es cuando nos ponen la lápida y entonces ahí finalmente dejamos de consumir. Pero mientras tanto, todo este proceso se basa en un consumo que lo hacemos de una manera tan intuitiva, tan inconsciente, que desconocemos que detrás del consumo hay un negocio muy grande. Y entonces la persona empieza a preguntarse, yo le voy hablando de estas cositas. Entonces yo le digo,
¿cuál es tu edad? Si no me la dice, entonces yo pongo mi edad. Listo, perfecto. Tengo 37 años, significa que me quedan 43 años, donde yo no voy a tener opción de consumir o no. Tenga o no tenga dinero, voy a tener que consumir. Entonces, yo lo único que tengo que elegir es si yo quiero consumir con descuento, ¿cierto? O consumir sin descuento. Y le pregunto a la persona, ¿qué te gustaría hacer a ti? Y entonces lo voy acercando a que la persona me responda todo el tiempo de manera afirmativa. Preguntas que son obvias. Yo ya sé que él me va a decir que va a querer consumir el resto de su vida con descuento. Entonces, yo le digo, imagínate que detrás del consumo hay una línea comercial en la cual usted y yo terminamos pagando, y entonces se la explico. Yo le digo, ¿tú sabías que la línea comercial es la fábrica, ¿cierto? Luego vienen los mayoristas, luego vienen los minoristas, luego vienen tiendas y supermercados, ¿cierto? Y por último está el consumidor. Yo le digo, toda esta línea comercial, la única persona que no gana en ese proceso es el consumidor. Y te voy a explicar por qué. De aquí de la fábrica sale un producto con un precio, ¿cierto? Y ese precio le sumamos el negocio que yo haga con el mayorista y el precio va aumentando del producto. Le sumo al minorista y ese precio va sumando. Le sumo a las tiendas y al supermercado, ese precio va sumando. Y el consumidor paga absolutamente toda la línea comercial. Y entonces la persona dice, ve, yo no sabía eso. No sabía que existía ese proceso. Cuando yo le enseño a él que aquí la fábrica gana dinero, el mayorista gana dinero, el minorista gana dinero, la tienda y el supermercado gana dinero, y el único que no gana dinero es el consumidor, entonces el consumo es sinónimo de gasto. Y yo le digo, pero si yo te enseñara un modelo de negocio donde el consumo se puede convertir en un proyecto empresarial genial, ¿te gustaría escuchar? Adivine qué me dice la persona. Sí, me dice, claro, Cristian, yo quiero escuchar eso. Entonces yo le digo, perfecto. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Dentro de este proceso de fábrica y consumidor, dentro de este proceso, hay unos mecanismos que si tú lo entiendes de manera empresarial, vas a poder construir libertad para ti, los tuyos, y poder ayudar a muchísimas personas. Entonces yo le dije, ya sabemos que no tenemos opción y que las personas consumimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero resulta que en esta ecuación, el 100% del producto, el 70% se va para pago de publicidad y toda la red de intermediarios. Y él me dice, ¿cómo así? Yo le dije, perfecto. ¿Por qué? Porque el costo del producto real saliendo de la fábrica y dejándole ganancias al empresario vale tan solo el 30%. Y él me dice, ¿cómo así? Yo le digo, sí, efectivamente. Usted y yo, cuando vamos a una tienda y un supermercado, también pagamos el 70%, que fue lo que le acabé de explicar a él. Y entonces empieza a ver el negocio de una manera más clara. Todavía yo no he hablado de toallas, ni crema dental, ni jabón de turmalina, ni café de arándanos, porque necesito que la persona comprenda el potencial de la industria tan enorme que hay. Entonces, yo le digo, imagínate que las fábricas se dieron cuenta que en ese proceso intermediario y de publicidad se les iba un montón de dinero. Y entonces las fábricas dijeron, pues vamos a hacer algo un poco más inteligente. Le voy a proponer a las personas que tengan mente abierta, que entiendan esta partecita, que se pueden convertir en empresarios junto conmigo, haciendo una cosa muy sencilla, y es que eliminamos el proceso de publicidad,
eliminamos el proceso de intermediarios y vamos a hacer negocios tú y yo directamente. Tú y yo directamente. Eliminando este proceso, no vas a tener que pagar el 70%. Y yo le pregunto, está genial, ¿verdad? ¿Y él qué me va a decir? Sí. Yo lo estoy preparando para cuando le pregunte que si va a firmar conmigo, él me diga sí. Es decir, todas las preguntas están direccionadas a que todo el tiempo la persona me esté diciendo que sí. Entonces yo le digo, imagínate que la fábrica dice, listo, vamos a hacer negocio los dos y yo te voy a poner a ti totalmente gratis un portal en internet. Pero aparte de eso, yo te voy a poner el 100% del capital para que tú emprendas. Y yo le pregunto, ¿tú conoces algún modelo de negocio donde me pongan el 100% del capital? No hay ninguno. Y entonces él empieza a decir, oiga, está interesante, pero todavía no ha hablado de turmalinas y de toallas y de nada, ¿ok? Entonces yo le dije, pero aparte del dinero, me ponen toda la red de distribución, me ponen absolutamente todos los productos y de la mejor calidad, porque como no se va a gastar el 70% en toda la red de intermediarios y publicidad, me va a entregar productos de una calidad que no los vas a encontrar en ninguna tienda ni supermercado. Entonces me pone el portal en internet y me dice, tú puedes hacer 3 cosas. Y entonces yo le hago así. Esta presentación yo la hago en una servilleta o así en un tablero. Es exactamente igual. Y si ustedes se aprenden esto, lo van a repetir en todas partes. Es genial. Y además tiene uno con estos muñequitos feos, porque él va pensando, este muñequito está como feo y demás, lo tengo concentrado. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que vamos a reemplazar unos productos y vamos a consumir. ¿Pero cuáles productos? Los mismos productos que en tu casa compras y que no te vas a preguntar si quieres o no, si tienes trabajo o no, si tienes dinero o no. Es decir, siempre vas a tener que comprar ese consumo que es obligatorio. Vamos a reemplazar por productos de muchísima más calidad porque no vamos a tener que pagar esto e incluso te van a salir con descuento. ¿Te gustaría consumir el resto de tu vida con descuento? ¿Qué me dice él? Claro que sí. Lo segundo que nosotros hacemos es construir un canal de distribución. ¿Y qué significa un canal de distribución? Sencillo, que le enseñamos a las personas a consumir de manera inteligente. Es decir, le enseñamos a las personas a que no boten plata en los supermercados ni en las tiendas pagando el 70% de operatividad de un negocio que no es el de nosotros. Yo le enseño a las personas a consumir de manera inteligente, es decir, a que hagan negocios directamente con las fábricas y que a través de ese consumo, de esa recomendación, pues tú puedas iniciar un negocio gigante. Porque resulta que en este canal de distribución, cualquier persona en el mundo donde esté la marca va a poder consumir bajo tu recomendación y tú vas a ganar un poco de dinero de ahí. Y lo tercero es que obviamente va a llegar el momento en que tú vas a tener unos clientes, ¿cierto? Unos clientes que van a querer hacer negocio con las personas y consumir con descuento. Y yo le pregunto, está genial, ¿verdad? Y él que me dice, sí, está chévere. Y no ha hablado de turmalina todavía, ¿ok? Entonces, cuando yo le enseño esto a la persona, yo le digo lo siguiente, imagínate dónde está el negocio tan grande. Cuando yo consumo, a mí me dan unos puntos, ¿cierto? Cuando yo le enseño a las personas a construir su canal de distribución y a consumir de manera inteligente, me dan unos puntos. Cuando yo tengo clientes, me dan unos puntos. Y eso me genera un volumen de puntos. Y ese volumen de puntos me lo cambian por dinero en mi cuenta bancaria. Está chévere, ¿verdad? Y él me dice, claro, está genial. Pero ¿de dónde sale ese dinero que me comparten a mí? Muy sencillo. Las marcas, al ahorrarse esta cantidad de dinero en publicidad, además porque hoy en día no es la misma publicidad hace 30 años, que nuestros papás se la comían entera, prendían el televisor y no tenían opción, no la podían cambiar, se comían toda la publicidad. Hoy en día si estamos, y eso casi no se ve porque estamos siempre en plataformas, pero si estamos en un canal de televisión y sale un comercial, ¿nosotros qué hacemos? Con el control cambiamos. ¿Y qué hacen las marcas? Perder dinero.
Y si estamos en plataformas como YouTube, ¿cierto? Y nos sale una publicidad, ¿qué hacemos? Omitir. ¿Y qué pasa con las marcas? Pierden mucho dinero. Entonces, eso no es inteligente para las marcas. Por eso ellos prefieren darnos la oportunidad de emprender. Eliminan esto y al eliminar eso generan un ahorro de dinero supremamente grande y partecita de ese dinero ahorrado sale para el pago a los empresarios. Y entonces yo le digo, ¿usted me entendió estos muñecos? Y él me dice, sí, viste que detrás de esto hay una industria espectacular. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que las personas entiendan y comprendan la magnitud de la industria. Porque si yo hablo directamente de un producto, la persona es muy probable que lo vea como un tema de ventas. Y ojo, porque esa es la segunda parte. Todo empresario tiene que vender. Si no vende, no hay empresa. Eso es sencillo, ¿verdad? Porque hay dos tipos de personas. Las que consumen, ¿cierto? Y las que venden. Las que venden ganan, las que consumen gastan, ¿de acuerdo? Y un empresario siempre tiene que vender. Pero todavía no le voy a meter el tema de la venta porque eso va en una segunda reunión cuando él ya me haya dicho que sí, que vamos a hacerle y con toda. Entonces, cuando yo pongo entre manos y él me comprende estos diagramas, la persona sabe que detrás del consumo, que es mi propósito, hay una industria gigante y hay un negocio espectacular. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Me entendieron este diagrama? Sí. Listo, perfecto. Entonces, esa es la primera parte, ¿cierto? Digamos, cuando nosotros queremos que las personas comprendan lo que yo comprendo. ¿A ustedes no les ha pasado que al inicio, cuando estamos, digamos, porque hay personas que inician con muchísima emoción, ¿cierto? Muchísima emoción. Y ustedes ya han visto el negocio grande, van y le dicen a la persona y la persona dice, ay, no, pero eso es de revista. Y usted como que dice, oiga, pero hermano, o sea, esto es un negocio grande. ¿Usted por qué no entiende lo que yo entiendo? Y resulta que es porque no es culpa de la persona, sino de quien da el mensaje. ¿Sí? Porque el tema es de transmisión. Entonces, cuando esa persona me ve completamente seguro de que yo conozco el proceso comercial y le ofrezco la oportunidad de emprender, además porque siempre le enfatizo que no hay riesgo. Las personas afuera viven con un temor terrible de perder. Y además es natural. El ser humano siempre está diseñado, nuestro cerebro, para ahorrar energía, ¿cierto? Ahorrar energía, y emprender es gastar energía. Entonces necesitamos formación. Una vez la persona dice, bueno, yo arranco. Ojo, porque hay tres cosas y por eso es tan importante conocer la industria. De cada 10 personas, por favor, apréndanse esto y nunca se van a frustrar, ¿cierto? Nunca se van a frustrar. De cada 10 personas que ustedes le presentan el negocio, uno le va a decir que sí aquí. Uno, solo uno. Otro, le va a decir que no. Y 8 le van a decir que lo tienen que pensar. De los 8, 4 ya no lo tienen que pensar porque ya saben que le van a decir que no. Y solo 4 en realidad lo van a pensar. Y de los 4 es probable que le salga otro sí. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me dicen no? Yo digo, perfecto, pienso yo, no, tú haces parte de la estadística, porque yo conozco la industria, sé cómo funciona. Y además, si yo tengo la educación, yo sé que yo aquí no necesito miles de líderes, necesito 7. 7 líderes educados, conocedores, comprometidos y mucho mejor que yo, 10 veces mejor que yo. Por eso el tema del liderazgo nunca termina. Por eso la invitación, o cuando yo firmo a una persona y después de hacerle una serie de preguntas, ¿cierto? Lo llevo a algo que se llama, o yo lo llamo, planificación empresarial. Y este punto es importantísimo. Planificación empresarial. En esa planificación empresarial hay una parte muy importante y es la parte del ser. Hay otra parte, ¿cierto?, que es el hacer, ¿cierto?
Y la última es el tener. Entonces, en la planificación empresarial, yo lo que hago es mostrarle a la persona que nos vamos a empezar a educar de una manera completamente diferente a lo que pasa afuera. Que vamos a recibir solo conceptos, no. La planificación empresarial es para que conozca un poco más del negocio, ¿cierto? Pero sobre todo para que haya un compromiso de autoformación, porque lo primero es que como no vamos a tener jefes y demás, tenemos que autoeducarnos y eso se llama disciplina. Y si la persona no tiene disciplina, significa que tiene que hacer algo que se llama autodisciplina. Y la autodisciplina no es más que sinónimo de obligarse. ¿Por qué yo le doy tanta importancia en este primer momento de planificación empresarial al tema del ser? Muchas personas es obvio, ¿no? Que queremos que nos llegue una persona y que se firme 20 de una vez y que mueva muchísimo volumen la primera semana. Sería ideal y es muy probable que lleguemos a cazar esos líderes, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces tenemos que empezar por algo fundamental y es el tema del propósito. Entonces, le enseño a la persona que la parte fundamental de este negocio y de la vida es encontrar un propósito. Que si esa persona se conecta, para mí es, digamos, es un paso que no nos podemos saltar, es poner a soñar a la persona aquí, en esta planificación empresarial que yo la divido en 2 reuniones, una donde lo hacemos general, la otra donde socializamos el tema de sus sueños. Y yo lo voy induciendo para que la persona encuentre un propósito central en su vida. Si yo hago que la persona vibre de alguna manera, porque afuera no pasa, que normalmente nosotros nos conectemos con un sueño, no. Los sueños, siempre que dicen las personas, yo quiero tener esto, yo quiero hacer eso, es porque es un anhelo ajeno a él. Y eso está comprobadísimo. Es decir, porque son parámetros sociales. Entonces, yo fui a la universidad, yo quería ser músico, imagínate, pero mi papá me dijo que músico no, porque los músicos tenían fama de borrachos, entonces no podía ser músico. Y entonces yo dije, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué voy a hacer? Yo quiero ser alguien. ¿Por qué? Pero no porque hubiera algo que me ardiera adentro, sino porque tenía que cumplir con una parte social. Entonces, por eso en esta parte es tan fundamental que la persona encuentre un propósito. Luego, en el hacer, pues yo le enseño cuáles son los principios, ¿cierto?, del negocio. El más importante tiene que ver con la educación. Y entonces yo le digo, ¿qué tal eres tú para los libros? Y todos dicen, no, pues regular. Digo, no, mira, yo también era igual, exactamente igual. Pero, ¿qué tal si empezamos por unos audios? Y entonces yo ya tengo seleccionados 16 audios desde la parte introductoria, ¿cierto? Donde le voy a despertar esta partecita, donde se los voy a embutir, como decía mi abuela, completos. Tú estás dispuesto a que, perfecto, ahorita no vamos a empezar con libros físicos, pero ¿qué tal te parece si empezamos con unos audios? No, genial, perfecto. Puedes disponer por lo menos de 1 hora diaria para cumplir tus propósitos y la persona dice sí. Y por supuesto, ya relacionamos con el tener, pero que sea directamente proporcional a ese propósito que ha encontrado. Yo les recomiendo muchísimo no saltarnos, o sea, de pronto, como les decía, por el tema del afán y de querer seguir y en el negocio y vender y manejar y mover mucho volumen, de pronto tenemos líderes un poquito inflados y entran con mucha emoción, pero sin educación. La persona que entra con mucha emoción, es decir, solo con ganas de tener, pero no hay una conexión con el ser, ese líder se nos desinfla. La primera persona que le saque la lengua y le diga que está loco, la persona dice, sí, yo estoy loco y voy a volverme cuerdo y me voy a conseguir un trabajo. Y ya, se le murió el liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos saltando una parte fundamental, para mí la parte del negocio más importante es conectar a una persona que yo he firmado con el ser. Si yo logro eso, voy a garantizar un líder comprometido, absolutamente comprometido con él, no conmigo, porque lo entiende, porque él no
digamos, no es la representación del jefe de nadie, ni yo tampoco. Entonces simplemente lo va a hacer con una pasión incalculable, porque lo va a entender. Y yo le hago entender que el negocio, como yo estoy conectado con mi ser, con mi propósito, yo lo voy a hacer con él o sin él. Y se lo digo de una manera bonita, para que no suene así. Pero básicamente es eso. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen claro esto, salen a buscar líderes, y los líderes, como son inflados, sin educación, ¿cierto? Un liderazgo sin educación es inflado, el líder cae, y también el que decía que era líder se cae, porque le está depositando su ser y el propósito a otra persona. Por eso la persona más importante en el negocio es cada uno de ustedes. Es la persona más importante. Y digamos, ahí tenemos que hacer un proceso de reflexión profunda, es decir, ¿qué tiempo estoy dedicando yo a mí? A mí. Todo empresario, la característica del empresario es que se mueve por una agenda. No hay horarios, no hay timbres, no hay absolutamente nada, hay una agenda. Y en esa agenda debe estar diseñado qué espacio está utilizando para su formación. ¿Cuál es esa agenda diaria? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás alimentándote bien? ¿Estás leyendo? ¿Estás escuchando conferencias? Mira, yo hace un tiempo, a mí me ha gustado hacer ejercicio por salud y bueno, por verse uno bien, pero yo antes lo hacía escuchando un tipo de música. Desde que yo conocí esta industria, siempre hago ejercicio escuchándome una conferencia. Wilson a veces me llama, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo, Cristian? Yo, aquí haciendo ejercicio y escuchándome una conferencia brutal. Salgo de ahí, de hacer ejercicio, voy a la ducha, bajo rapidísimo a tomarme un café con arándanos, me meto a mi estudio y leo 1 hora. Y ahí no hay excepción. Y en esa hora es interrumpible porque es la hora fundamental para mí, porque me estoy formando yo. Una vez termino ese proceso, ¿cómo creen que yo salgo a contarle el negocio a las personas? ¿Con un carácter bajito o alto? Yo le digo, oye, yo tengo algo espectacular que yo sé que es para ti y te quiero contar. ¿Pero de qué se trata? No, yo te quiero contar perfectamente, nos vemos esta tarde. O si no puedes, en la noche. Ya listo, lo encierro, pero con pura energía. ¿Por qué? Porque mi formación da a que yo tenga un carácter arrollador. Recuerden que el liderazgo, una parte fundamental del liderazgo, es la transmisión. Esa palabra es clave en el liderazgo. Lo que tú logres transmitir es lo que la otra persona va a captar. De una. Si te siente un poquito flaquear, dice, no, mira, yo he tenido presentaciones donde me dice, Cristian, la verdad, yo no entendí mucho de eso, pero yo quiero sentir eso que usted siente, como esa energía. Yo le digo, hágale, mi hermano, que aquí usted va entendiendo en el proceso, porque yo tampoco entendí. Wilson me explicó como 3 veces lo de los bonos y yo le dije, Wilson, marica, no entendí. Pero yo sabía que había un negocio grandioso, ¿cierto? Y entonces en el proceso Wilson me dijo, tranquilo, mi hermano, que usted va a entender. Yo le dije, claro, en el proceso yo voy entendiendo. Entonces, cuando me empezaron a llegar los bonos, yo llamaba a Wilson, Wilson, ¿esta vaina de qué es? Entonces, no, perfecto, fui entendiendo. Entonces, por eso lo importante es la transmisión, su formación y su energía es fundamental. Ahora, entendida esta partecita, vamos con otra parte que siempre aparece en el proceso y es el tema del seguimiento. ¿Cómo les va a ustedes con eso? ¿El seguimiento se les ha convertido en un perseguimiento y los bloquean? ¿Y no le vuelven a contestar? Eso nos pasa, ¿cierto? Por eso es tan importante conocer la industria. Mire, en el seguimiento, lo primero que yo hago cuando yo presento es sacar un sí o un no. Porque las personas creemos que cerrar es siempre sí. Y resulta que no. Hay gente que dice que no y está muy bien. Pero yo en la presentación debo en lo posible sacarle un sí o un no. O puede haber, ¿cierto? Un sí, pero, ¿cierto? O un no, pero. Y entonces yo tengo que conocer cómo proceder ahí. Entonces cuando yo le presento el negocio,
¿cierto? Y la idea es dejarlo medio turuleco con la información y que él diga, bueno, no entendí mucho, pero acuérdate de la energía. Transmite mucha energía. Y esa energía te la va a dar conectarte con tu propósito y la educación. Recuerden eso siempre. Entonces, cuando yo presento, la persona me dice, sí, pero es que en este momento no tengo el dinero. Y entonces yo empiezo a hacerle unas preguntas que son claves. Y entonces yo le digo, mi hermano, si en este momento tú tuvieras el dinero, ¿tú te firmarías e iniciarías? Entonces él me dice, sí, claro. Si yo te ayudo a conseguir el dinero, ¿tú arrancarías de una vez? Sí. Les doy una clave. Todas las personas están a 2 llamadas de tener dinero. Brutal. 2 llamadas. Pero eso lo sé yo, ¿no? Yo le pregunto nomás y entonces le digo, mi hermano, ¿y si llamamos a un familiar que lo quiera mucho? ¿Sí? Y usted le dice que va a iniciar un negocio sin riesgo, ¿cierto? Y que por favor le preste $1 millón. ¿Usted cree que podemos? No, yo creo que 1 millón, listo, perfecto. 750,000. No, yo creo que no, 400, listo, va para eso. Vamos a prestar eso. Si me dice que no, que él no tiene familiares, que él es, mejor dicho, solitario, que nadie lo quiere en la familia, no vamos a encontrar ese personaje, ¿cierto? Otra de las opciones es que, oye, pero siempre nosotros tenemos una bicicleta estática de colgadero de ropa interior, ¿cierto? Una caminadora. O tenemos un play o algo que no es que esté mal, pero que tú puedes utilizar de manera temporal, ¿cierto? Para emprender un negocio y después te puedes comprar no solamente el play, sino todos los accesorios para que tengas una experiencia de videojuego espectacular. ¿Qué tal? Y entonces ya digamos estas objeciones, porque eso nosotros tenemos que conocer, ¿cierto? Conocer las objeciones. Cuando yo conozco las objeciones y le ayudo, porque es que tenemos que ayudar, porque es que los dueños del negocio somos nosotros y nosotros sabemos que esa persona puede ser fundamental, porque cualquier persona puede ser un diamante, puede ser un líder increíble. Gracias. Puede ser un líder increíble. No sabemos quién, por eso yo le debo presentar absolutamente todas las opciones. Entonces, en ese seguimiento, cuando esa persona, yo le saco un buen sí o un buen no y le ayudo, sí, pero le soluciono esa partecita. Lo segundo es conectarlo, ¿cierto? Conectarlo a un segundo espacio. Y ese espacio es diverso. ¿Por qué? Porque yo puedo apalancarme si, por ejemplo, yo digo, Wilson, mi hermano, necesito una videollamada, está disponible. Y al inicio Wilson me decía, voy manejando, mi líder, pero ya déjeme parquear y voy en la moto aquí de renegado y ya. ¿Sí? Y entonces yo digo, mira, te voy a presentar con una persona que tiene unos resultados increíbles. Y yo voy detrás de él y yo ya sé que voy a llegar allá. Esa puede ser una opción, ¿de acuerdo? Entonces encontramos el apoyo inmediato, un segundo espacio, o lo invito a una reunión global. Conectarlo a un segundo espacio es fundamental en el tema del seguimiento. ¿Listo? Lo segundo es enrolar, ¿cierto? Al invitado. ¿Qué significa enrolar? Que entre en un proceso de inmersión. Entonces, para eso tenemos que tener varias herramientas. Entonces, yo tengo cositas, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de esta inmersión, yo tengo los audios, pero audios que duran no más de 5 o 10 minutos. Y yo le digo a mi hermano, si yo te paso un audio, tú lo escuchas y hablamos mañana, porque siempre debo preguntarle, porque estoy en el proceso de inducción. Entonces la persona me dice, claro que sí, yo me escucho ese audio y entonces le mando un audio brutal, ¿cierto? Brutal, de esos que yo sé que, mejor dicho, lo va a dejar turulejo. Y entonces al siguiente digo, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Qué tal? No, Cristian, esa vaina. ¿Eso es verdad? Digo, sí, mi hermano, esta industria se maneja así. ¿Usted no sabía que aquí se puede hacer la gente millonaria y que puede cumplir todos sus sueños? Y sin invertir dinero ni tener riesgos. Y él dice, increíble. ¿Te gustó? Perfecto. Entonces lo voy enrolando cada vez más. Y el siguiente audio es un poquito más largo, ¿cierto?
hasta que le boto una conferencia y la persona se la va a consumir toda. Esa es la publicidad de mi negocio. ¿De acuerdo? Información para que la persona empiece a educarse. Si nosotros cumplimos esta partecita de seguimiento, nosotros lo más probable es que tengamos un líder. Pero ojo, porque este líder tiene que ser educado. ¿Cuál es la parte fundamental de mi negocio? La educación. Los productos son excelentes, pero son un pretexto, ¿de acuerdo? Este negocio, esta industria se basa en liderazgo y el liderazgo tiene que ser educado y no emocional, porque si es por emoción, yo me desinflo cuando le saquen la lengua. Ya les dije. El primero que le saque la lengua, usted va a decir, sí, esta vaina está mal. Y no, esto no es posible. ¿Cómo va a ser posible? Eso es solamente para unos que les tienen escondidos unas fotos y suben allá con unos sacos y les ponen unos pines y eso, pero eso debe ser mentira. Y la gente dice, no, sí, no puedo. Por eso lo fundamental es la educación. Si ustedes hacen este proceso, el proceso de cada uno de ustedes es diferente. Ustedes no tienen que mirar a ningún lado. Miren a los referentes para que ustedes se emocionen y sean como una luz en la oscuridad y ustedes digan, hombre, yo no quiero estar más oscuro, yo quiero llegar allá. Hagan eso. Eso se llama ley de asociación, ¿cierto? Más adelante de pronto les cuento un poquito más de mi historia cuando fracasé de una manera tremenda y cómo hice yo para levantarme, teniendo los obstáculos más grandes que cualquier persona dice. No, Wilson me dice, no, hermano, antes usted no se escondió, antes usted no se fue por debajo de una piedra. Pero ¿qué hizo que yo nunca me rindiera? La educación. Este líder ya inicia un proceso diferente. Y ese proceso diferente, mire cómo lo resumo yo. Esto se llama amistad. Por favor, son 4 los pasos para hacer un buen seguimiento. Cumplan cada uno de esos y ustedes van a tener un líder y un amigo para toda la vida. Porque aquí el tema no es transaccional. Este negocio es 100% humano. Yo estudié humanidades y parte, digamos, es como una mezcla, ¿cierto? Entonces están los libros, yo estudié literatura, espectacular, me gusta la educación, pero después empecé a hacerme como ciertas críticas a la educación tradicional y en este modelo de negocio encontré lo perfecto, porque encontré educación para la libertad y eso me encantó. Entonces, construir una amistad es que simplemente no lo llamemos para decir, mi hermano, pero ¿y usted ya hizo la recompra? Mire, le van a coger fastidio en la segunda llamada que ustedes hagan eso. Es lo más fastidioso. Es increíble. Y hay muchas personas que es así, mi hermano, pero no se le olvide que tenemos que hacer recompra porque es que el negocio se basa. Y el otro no es bobo. Va a decir, ah, no, este me va a coger de huevón ya. Y entonces, claro, yo soy el que le voy a hacer ganar. Pues entonces no, pues no va a hacer la recompra. ¿Por qué? Porque no hemos construido esto que es tan importante. Y entonces a mí una persona me dice, mire, les voy a contar una cosa. Yo estoy formando a un chico aquí en Bogotá que tiene, digamos, uno sabe y uno desarrolla, digamos, como un escáner, ¿cierto? Y uno dice, y este man puede ser, o sea, este man es positivo, es alegre, puede que no conozca mucho la industria, pero sueña espectacular. Y qué día me llamó y eran las 11:30 de la noche. Yo ya había terminado mi jornada, estaba acostado y el celular sonó. Me levanté rapidísimo para que no se despertara mi esposa, igual se despertó. Y salí. Yo dije, es Germán, ¿algo pasó? ¿Qué hubo, Germán? Hola, Cristian, ¿está acostado? Y yo, no, todavía estoy muy despierto, Germán, cuénteme. Dice mi hermano, voy para Medellín. Y yo, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Mi hermano, descubrí que mi esposa me era infiel. No, mi hermano. Yo le dije, permítame, yo bajo, ¿cierto? Primer piso, me ubico y puedo hablar como bien. Yo le dije, cuéntame. Él solo buscaba a alguien y me buscó a mí porque antes yo ya le había dado unos espacios de seguridad y de confianza. Y un problema de esos, que yo le hice entender que no era un problema, no era más que una situación, y bueno, otro proceso, pero me llamó a mí. Y me dijo, Cristian, hermano, pasa esto. Yo, dale tranquilo, no pasa nada, mi hermano. No pasa nada. Cuéntame. 1:30 por teléfono.
Me contó absolutamente todo, de la hora y media lloró como una hora. Yo le dije, mi hermano, tranquilo, no pasa nada, todo va a estar bien. Lo único que él quería era alguien que lo escuchara. ¿Y en qué persona encontró eso? En mí, porque yo no lo voy a juzgar, porque yo le estoy ofreciendo algo completamente sincero. Y le dije, mi hermano, no se preocupe, vaya a Medellín. Me dijo que iba a hacer lo que iba a hacer. Yo le dije, perfecto, mi hermano, no se le olvide que todo va a estar bien. Una vez usted vaya a mirar la situación con un poco más de distancia, usted va a comprender que todo va a estar bien. No se preocupe, vaya, mi hermano. Y me está contando. Al otro día, a las 6 de la mañana, cuando me desperté, lo primero que hice fue escribirle, ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal? ¿Descansó un poco? ¿Por qué? Porque yo no le pregunto que si él hizo la recompra. Eso es una bobada. Porque yo estoy construyendo un lazo realmente humano. Me estoy preocupando de manera genuina por el bienestar de él. Me interesa muchísimo que él como humano esté muy bien. Y esa es la invitación más grande que yo, digamos, una de las enseñanzas que les puedo dejar. Este negocio no es transaccional, es un proceso de construcción, pero nunca se les olvide que es netamente humano y que detrás de cada uno de nosotros tenemos unas complicaciones grandísimas. Yo me gozo el proceso de una manera increíble, me lo gozo absolutamente todo. Si a mí me preguntan qué es lo más difícil del negocio, yo digo nada, este negocio es muy fácil y es hermoso. Es muy fácil y es hermoso. ¿Por qué? Porque es un proceso. Es un proceso. Hay un concepto de uno de los filósofos de autosuperación, los primeros que hubo, del siglo XVII, que se llama Ernst Notengiel. Y él me enseñó el concepto más increíble de éxito que yo he podido encontrar. Él lo resumió de la siguiente forma. Dice, éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Yo lo repito nuevamente para que por favor interioricemos esas palabras tan pequeñitas. Éxito es la realización de un propósito digno. ¿Qué significa eso? Que Ernst Notengiel me enseñó esto. Aquí está la palabra éxito para la mayoría de las personas. Y resulta que éxito está en todo esto. Aquí, 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 en todo. Porque es la realización progresiva. Éxito no es una finalidad. Entonces, es normal si yo voy subiendo aquí, ¿cierto? Y aquí me estoy empezando a educar y le cuento a mi familia que supuestamente me quiere y toda mi familia me dice que no. Yo digo, mierda, ¿pero por qué? Y yo lo veo que era el hermano adorado. Mire, yo les digo una cosa y Wilson lo sabe. Ahora, hasta ahorita, uno de mis hermanos me dijo que sí, ¿cierto, Wilson? Así es. Nadie de mi familia. Mi mamá me ama, obvio, pero mi mamá me dijo que no. Y mis hermanos me dijeron que no. Pero venga, Cristian, y usted, hermano, usted está en la universidad, usted no gana mal y demás. Yo le dije, bueno, perfecto. Mis primos, venga, prima, usted es la querida, le tengo algo para contar. Le conté y me dijo que no. O sea, le saqué un no, pero de una. Y a mis tías y todo, no. Pero yo entendí que éxito es la realización progresiva de un propósito digno. Es progresiva, no es una finalidad. Entonces, yo me gozo todo el proceso. Y yo ya les dije la clave. Si yo conozco el negocio y me dicen que no, pues no he cumplido con la estadística. Preséntale el negocio a 10 y vas a encontrar uno que te dice que sí de una vez. Perfecto. O sea, los demás hacen parte de la estadística. Vas a encontrar 2 que te dicen que sí. Y es probable que de ahí salga un líder. Es muy probable que salga un líder de ahí. Entonces, si yo entiendo esto, no entiendo por qué las personas sufren el negocio. No, Cristian, es que esta vaina es muy complicada. ¿Cierto? Esas llamadas que uno dice, venga mi hermano, pero se siente bien, cálmese que pronto le da algo. O sea, tranquilo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no han comprendido que es un proceso. Es que hay algo muy complejo, por eso la educación es tan brutal. Y es que en el mundo tradicional la gente tiene algo impregnado, tatuado, ¿cierto? En su cerebro, que es el salario, ¿cierto? En el emprendimiento, aquí está la construcción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La recompensa, y esa es digamos, la cosa más fácil de manipular a una persona, es dándole un poquito de queso. Salario,
significa la sal del día, y el salario fue creado, ¿cierto?, en la era industrial, y tenía que durar exactamente, no podía pasar el mismo tiempo en que duraba en conseguirlo. Si te pagan quincenal, nadie puede pasar con plata los 15 días, y hay gente que dura 15 minutos con plata, de la quincena o del mes. Entonces la recompensa es inmediata. Yo doy un esfuerzo repetitivo y tenga la recompensa. En el mundo empresarial hay que construir, y la construcción es de tiempo. Entender eso, ese concepto tan básico, hace que yo pueda tener éxito en el emprendimiento. Pero para eso necesito que la persona conozca esos principios elementales. Mi hermano, aquí yo lo primero que le digo a las personas, después de que reciben una educación y demás, nos vamos a poner una meta a 3 años, hermano, 3 años. Vamos a ponernos una meta a 3 años. Pero en los 3 años tú vas a empezar a ganar desde el primer día. Desde el primer día que tú me entendiste, estos muñequitos que yo te hice, tú ya estás ganando, y tú ya eres diferente a cualquier persona. No eres más, eres un poco diferente a las demás personas porque has comprendido. Pero tú tienes que estar dispuesto a construir. Si la persona entiende esto, yo tengo tiempo, ¿de acuerdo?, para ir paso a paso e ir gozándome el proceso. Realización progresiva de un propósito digno. Eso es fundamental. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, perfecto. La última parte, ya para terminar, es la parte ya técnica del negocio, ¿cierto? Un poco técnica, y entonces aquí es donde hacemos bolitas, ¿cierto? Las bolitas es otra parte fundamental, pero mire dónde vamos, eso es paso a paso, ¿sí? Pero en la primera presentación, hermano, mire la toalla de turmalina, usted la pone en la frente y le baja la fiebre. La gente dice, ¿este man qué? ¿Este man qué? O sea, ¿este man qué? ¿Cierto? Esto suena como raro. No es, puede que sea verdad, pero yo ¿por qué lo voy a saturar de esa manera? Entonces, o lo llenan de bolitas, ¿cierto? Los llenas de bolitas, hermano, y mire, si usted consigue 30 bolitas acá, y bolitas, y eso se convierte en algo tortuoso, y la persona dice, Dios mío, pero este man está loco, yo no quiero sentirme así. Y entonces, ya después, pues yo le enseño una parte fundamental, ¿cierto?, de mi negocio, y son las bolitas. Yo les voy a contar cómo yo lo hago, ¿cierto? Las bolitas. Y esta parte también, pues obviamente, es fundamental. Lo primero que yo hago con las personas es ponernos una meta, ¿cierto? Esa meta. Y es ponernos 30 frontales. Hermano, vamos a conseguir 30 personas que nos digan que sí. ¿Qué tal? ¿Cuántos habitantes hay en su pueblo? ¿Cuántos habitantes hay en tu ciudad? ¿Qué hubo, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 30 personas, ¿cierto?, que digan que sí. Yo le enseño a las personas, de esas 30, ¿cierto?, te van a alumbrar de vez en cuando, te van a alumbrar unos, y los que alumbran son esas personas que van a estar dispuestas a ir a muerte en tu negocio. Y entonces, con esas personas, a todas estas personas les enseño algo fundamental, que es el consumo. Consumo. ¿De acuerdo? Les enseño a consumir. Y con estas personas las educo y empiezo algo fundamental, que es a trabajar las profundidades. Y las profundidades se trabaja con listas. Aparece otra palabra clave de esto. Por favor, esto tiene que estar impregnado o tatuado también. Con listas. Entonces yo le digo, mi hermano, en la planificación, yo le digo, mi hermano, tú conoces 20 personas que quisieran iniciar este negocio, perfecto. Tráeme la lista para mañana, en la segunda reunión la hacemos. 20 personas, ojo, porque incluso yo las clasifico en 4 categorías. Yo digo, a eso lo llamo yo mis 4 5. Vamos a traer 5 personas en 4 categorías, súper fácil. Tú tienes 5 personas de confianza y él me dice, sí, yo tengo. Tú tienes 5 personas que tú crees que tengan $1 millón para iniciar el negocio y me dice, sí. Y tú tienes 5 personas que tú consideres líderes, influyentes y demás, me dice sí. Y tú tienes 5 personas que creas que los productos le pueden funcionar y me dice sí. Mi hermano, nos vemos mañana. Me traes esa lista. La lista yo le pido nombre, número de contacto, referencia, influencia, si es un familiar, un amigo, lo que sea. Ahí vienen cuando yo tengo la lista que tengo, el negocio de él. Entonces, si él se me raja, ¿qué pasa?
Yo ya tengo la lista. Y entonces yo empiezo a bajar. Yo le digo, mi hermano, mire, yo soy amigo de Alex. Y Alex es mi amigo y nosotros iniciamos un proyecto genial que queremos que tú conozcas. Es un proyecto donde no hay riesgo. Tú tienes 10 minutos y me puedes escuchar. Listo, perfecto. Cuando esa persona es posible que me diga que sí, yo le saco lista también. Si me dice que no, yo le digo, venga mi hermano, pero yo sé que usted conoce por lo menos a 2 personas que les gustaría iniciar el negocio. Y me dice, claro que sí, y tengo otra lista, y tengo otra lista. Y entonces nadie en este negocio que sabe hacer esto se queda sin contactos. Cuando alguien me dice, no, es que yo ya no tengo contactos, yo digo, mi hermano, pero ¿y entonces? Y esto lo hago con todas las personas que alumbran, ¿ok? Pero yo nunca me voy por las ramas, y esto, digamos, está para otra capacitación, porque cuando yo encuentro otra persona que alumbra en la profundidad, yo hago algo que llamo estación. Me estaciono y hago lo mismo. Le doy cariño, mi hermano, le gusta el fútbol, vamos a jugar. Yo soy malo, pero vamos a jugar. Me vuelvo amigo de él. Perfecto, y sigo bajando. Pero yo no me desvío, porque lo que me interesa es construir liderazgo en una línea. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido esta información. Muchísimas gracias a todos. Vale.